Alison Pamela Bonilla Vázquez era oriunda de la ciudad de Ujarras, en Paraíso de Cartago, Costa Rica. En el momento de los hechos, ella tenía tan solo 18 años de edad. Vivía con sus padres, era única hija, por lo que era muy mimada por ambos padres y muy consentida. Procedía de una familia humilde y trabajadora. Su desaparición se produjo en la noche del día miércoles 4 de marzo del 2020. Hasta la fecha, existen varios videos y filmaciones que captan parte del recorrido de la víctima. Una de las cintas muestra el momento justo en que la joven cruza por un puente cercano a la llegada de su casa. La grabación que acabas de ver sería uno de los últimos minutos con vida de la joven. Viendo detalladamente el video de las cámaras de seguridad del lugar, se puede apreciar que en la grabación la chica lleva en la mano su teléfono celular y claramente se puede notar también cómo lo iba utilizando, ya que tenía la luz encendida de su dispositivo. Eso afirmaría que momentos antes de su desaparición, Alison se había comunicado con su familia alertándola con un claro mensaje que decía: "Me vienen siguiendo". Además, a su novio también le envió un mensaje de voz por WhatsApp que decía lo siguiente: Ay, en serio, no, yo me iba a quedar en Cachí, pero porque mi hombre se quedó ahí, y no, me vine en el bus, y me acabo de bajar el bus y se bajan dos pintas, pero pintiticas, y vienen ahí atrás mío. Con esas exactas palabras, le envió el mensaje a su novio poco antes de desaparecer. En ningún momento se logra determinar con claridad quién o quiénes se le acercaron. Estos sucesos ocurrieron en los alrededores del restaurante La Pipiola. Instantes después, su familia perdería el contacto con ella por completo. Posterior a la desaparición, cerca en donde vivía, se encontró su cédula de identidad, la cual apareció tirada en un cafetal cercano a su casa. Un vecino fue el que encontró el documento tirado, que luego fue decomisado por los agentes del organismo de investigación judicial. El día 5 de marzo, o sea, el día siguiente a su desaparición, tras una búsqueda muy intensa por la zona, se encontraron sus anteojos. En el operativo en Ujarras, interrogaron a dos hermanos. Uno de ellos podría ser un supuesto sospechoso de la desaparición de la estudiante de 18 años. Después se terminó descartando a dicho sujeto por diversas pruebas y declaraciones que prestó ante las autoridades. En ese entonces, el novio de Alison, llamado Harold Segura, en breves palabras dijo lo siguiente: "La paz ha vuelto a mí y a mi familia". En las redes sociales sufrí ofensas, injurias y calumnias de gente que se inventó causas de la desaparición relacionadas a mí. El teléfono celular del joven estuvo intervenido por el OIJ, al igual que los teléfonos de los familiares de Alison, que fueron revisados por los investigadores. Además, aseguró que lo único que le hace falta es encontrar a Ali con vida. Para finalizar, dijo: "Me siento más tranquilo ahora que ya se sabe que no tuve nada que ver con la desaparición y que por fin se encontró al verdadero culpable". Ese día miércoles por la noche, Alison regresaba de clases como cada día. Se bajó del bus en la intersección entre Cachí y Ujarras y debía caminar aproximadamente 1 kilómetro para llegar a su casa. Pero de repente y desde la nada, un vehículo BMW la intercepta. Se baja rápidamente el chofer, dicho sujeto de 28 años de edad llamado Nelson Sánchez Ureña. Comienza un forcejeo con la chica y consigue llevársela en su auto por la fuerza. Condujo por un largo trecho hasta llegar a una finca apartada de la ciudad, lugar en donde violó y asesinó cruelmente a sangre fría a Alison.
Detalle a remarcar es que quien cometió semejante atrocidad no era ningún completo desconocido de la familia, sino que era su propio vecino. Al parecer, Nelson sentía una muy fuerte obsesión por Allison, y ese deseo tan radical por parte de esa atracción que sentía por ella terminó de la peor manera. El sujeto, después de abusar sexualmente de la jovencita y golpearla hasta dejarla sin vida, decidió deshacerse del cuerpo arrojándolo en Guatucito de Cachí, en Paraíso de Cartago, exactamente a 9 kilómetros del punto en donde interceptó a la víctima. El cuerpo de la chica fue hallado en un peñón, sitio en donde arrojan desechos y basura. Precisamente el 4 de septiembre del 2020, esta triste y horrenda historia tuvo su desenlace en la declaración que rindió Nelson Sánchez Ureña en la Fiscalía de Cartago, al reconocer que él había sido el único responsable en asesinar a Allison Pamela Bonilla. Tanto repudio e indignación ha causado este crimen que incluso hasta el asesino y enfermo sexual Nelson Sánchez se quedó sin abogado, ya que lo engañó al darle una versión muy diferente sobre lo que había ocurrido aquella noche del 4 de marzo. Una teoría que desconcierta de lleno al caso es que menciona que el asesino de Allison no efectuó las acciones solo, sino que tuvo la ayuda de 2 personas más, las cuales están siendo investigadas por las autoridades. Familiares y amigos de la víctima esperan que se haga justicia y que encuentren a cada uno de los responsables. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.